Hola, hola, ¿qué tal? Digno, Él, Él es de recibir toda la gloria, la alabanza, el honor, la adoración. Solo Él, solo Él. Por la mañana veía yo ciertas prácticas hacia las fechas que se están llevando a cabo en estos días. Mi compañero me decía, jueves voy a hacer algo en mi casa en honor a la Virgen, marchas, danzas, peregrinaciones a la Reina de los Cielos. Bueno, vamos a ver qué significa, de dónde proviene ese título, Reina de los Cielos, que la Iglesia Católica le otorgó a la Virgen María y que ahora le ponen también a la Guadalupana. ¿Cuál es el verdadero espacio que ella debe ocupar en el corazón del Hijo de Dios? ¿Cuál es el lugar que la Biblia le concede? Vamos a pisar algunos callitos, juanetes, no sé cómo se conozca en su país, al hablar sobre temas dogmáticos. Mucha gente dice, no te metas con mi fe, o no me meto con tu fe. No, claro que sí. Si está basada en la ignorancia, claro que sí. Vamos a ser metódicos, sistemáticos, reflexivos ante la palabra de Dios. Bueno, ¿de dónde proviene el título? ¿Qué es esto? La verdad es que son muy escasos los pasajes de la palabra de Dios, de la Biblia, donde se nombra a María, pero pese a esto, todo esto, se puede apreciar fácilmente la hermosura de su carácter y su completa sumisión a la voluntad de Dios en donde quiera que se narra de la existencia y de su carácter y de sus acciones. El relato bíblico nos enseña que ella estaba comprometida con José en esos lazos prematrimoniales que arreglan los padres, y antes de consumar su matrimonio, el ángel le anunció que habría de dar a luz un niño. Ese es el relato bíblico, a grosso modo. Ahora, seguramente que un anuncio de esta naturaleza llenaría de asombro a cualquier virgen, especialmente en esos tiempos y en esos lugares del Oriente. No solamente por el aspecto milagroso de tal anuncio, sino que también por las implicaciones sociales que ello involucraba. De acuerdo a las leyes vigentes de la época, se exponía a ser apedreada hasta morir, queridos. Pero aquí es donde resalta con inusitado brillo el carácter humilde que le guía a la completa sumisión de su Señor. Ahí en Lucas, capítulo 1, versículo 38, nos narra: María dijo: He aquí, la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Después de este anuncio del ángel, ¿verdad? Encontramos el Magnificat de María, que lo indica en esas palabras: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Queridos, en la Biblia ella reconoce que tuvo necesidad de ser salvada de un Salvador, y esa salvación también fue producto de la misericordia de Dios. En el Evangelio de Mateo, capítulo 1, encontramos la visita que el ángel hizo a José, donde le revela la concepción milagrosa de María y le encarga no solamente recibirla, sino además que debía ponerle por nombre Jesús a la criatura que habría de nacer.
Ahí donde en Mateo 1:25, donde nos narra, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Ahora, en la Biblia el vocablo conocer, la palabra conocer, tiene también el significado de consumar el acto matrimonial y el acto sexual. Esto se aprecia desde el principio de las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, en Génesis capítulo 4, versículo 1 nos narra también: conoció Adán a su mujer, Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Por tanto, cuando dice en Mateo capítulo 1, versículo 25, que José no conoció a María hasta, o sea, sí la conoció, pero hasta que dio a luz a su primogénito, está afirmando incuestionablemente que después que nació su primer hijo, o sea, Jesús, él tuvo relaciones con ella. O sea, que sí la conoció. ¿Qué Dios le va a dar a un hombre una esposa a la cual no puede tocar? Ilógico. Esto también queda de manifiesto en este versículo, porque señala a Jesús como hijo primogénito de ella, primogénito. Si hubiera tenido un solo hijo, tendría que decir unigénito, que significa el primero. Y esto se confirma más adelante cuando menciona a los hermanos y hermanas de Jesús, que fueron los hijos que tuvieron José y María después del nacimiento de su hijo primogénito. Ahora, la Iglesia Católica Romana, para sostener sus dogmas que introdujeron muchos siglos después, afirman que se trata de los primos de Jesús. Pero yo no voy a entrar ahorita en polémicas con aquellos que siempre han despreciado las Sagradas Escrituras, que han despreciado la palabra de Dios y han puesto por encima de la palabra los dogmas. No quiero entrar en polémicas. Y estos consideraron hipócritamente que el sexo aún dentro del matrimonio era pecado. No solamente porque eso se contradice abiertamente con las enseñanzas de la Biblia, sino porque en nada resta al brillo de santidad y hermosura el hecho de que María haya tenido más hijos. Por el contrario, en la cultura judía y en Oriente Medio en general se considera la mujer más bienaventurada por Dios a la que tenía más hijos queridos. Posteriormente a estos pasajes se nombra a María solamente en 5 oportunidades. En 2, que visita el templo en Jerusalén, en las bodas de Canaán, cuando estuvo con otros discípulos junto a la cruz de Cristo, y el último pasaje que la menciona es en el libro de Hechos 1:14, cuando todos los discípulos estaban reunidos orando, aguardando el descenso del Espíritu Santo. Entonces nos narra ahí en el Hechos 1:14: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Estaban todos ellos juntos orando con María y con los hermanos de Jesús. No a María, no le estaban orando a María, como hoy hacen erróneamente los de la Iglesia Católica. Después de este pasaje no existe ninguna otra mención de ella en todo el Nuevo Testamento, de todas las Biblias católicas, evangélicas, Testigos de Jehová o cualquiera. No existe ninguna mención. Todos los dogmas que se han inventado y han levantado en torno a ella son muy recientes y son inventados. Antes de continuar, necesito aclarar 2 puntos que considero realmente muy importantes. Primero, nosotros amamos y respetamos profundamente a María, y jamás diríamos nada que la ofendiera ni que ella misma no estuviera de acuerdo. Segundo, que María nunca fue católica, queridos, porque el catolicismo romano nace solamente un poco antes del siglo IV, en el siglo III, y lo inventa Constantino. El 8 de diciembre de 1854, según la historia, el Papa Pío IX declaró la Inmaculada Concepción de María. Es decir, que ella nació sin el pecado original que toda la raza humana heredamos desde la caída de Adán.
Después, más recientemente, el Papa Pío XII anunció en el año de 1950 que la Virgen, luego de morir, resucitó y subió en cuerpo y alma al cielo, al mismo tiempo que la nombró Reina del Cielo. Ahora, remitiéndome a su consulta sobre el origen de este título, Reina de los Cielos, la última vez que aparece en la Biblia es en Jeremías 44, cuando Dios ordenó al profeta reprender duramente a los judíos que vivían en Egipto y habían caído en la idolatría de diversos dioses paganos de ese país. Entre las divinidades que estaban adorando se encontraban una diosa que era considerada textualmente la Reina del Cielo. Queridos, el pueblo que se había corrompido y caído en idolatría, producto de su apostasía y su hipocresía, decía en Jeremías 44, 17 al 19. Escúchelo bien, Jeremías, y búsquelo en su escritura, capítulo 44, versículos del 17 al 19. Ciertamente, pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca, para ofrecer incienso a la Reina del Cielo. En el versículo 18 nos narra: mas desde que dejamos de ofrecer incienso a la Reina del Cielo y de derramarle libaciones, nos falta todo. Versículo 19, y cuando ofrecimos incienso a la Reina del Cielo, el versículo 25 también nos narra: cumpliremos efectivamente nuestros votos que hicimos de ofrecer incienso a la Reina del Cielo. Querido, luego vinieron los juicios del Señor sobre este pueblo idólatra que se había hundido en la inmundicia más desagradante de la idolatría, producto de la apostasía y de la hipocresía en que se encontraba, y desde ese tiempo no se habían rendido culto a la Reina del Cielo, hasta que el Papa Pío XII en 1950 levanta altares nuevamente a la Reina del Cielo. Más recientemente, en el año 1965, el Papa Pablo VI la proclamó además Madre de la Santa Iglesia Católica. También la expresión usó Madre de Dios es comparativamente nuevo. Como vemos, todos estos dogmas, curiosamente, Roma necesitó de muchos siglos para darse cuenta de su existencia, aunque todos ellos están en abierta oposición con la Biblia, queridos. He aquí una razón más que tuvieron para quemar las Biblias durante tantos siglos. Pero nada de esto cambia en absoluto nuestro amor y respeto por María, porque obviamente ella no tiene responsabilidad alguna con todo este sistema idolátrico. Conociendo la hermosura de su carácter, estoy seguro que si ella pudiera intervenir en los eventos terrenales, lo primero que haría sería derribar los altares que hombres idólatras le han levantado. Todos ellos con lucrativas alcancías a sus pies. No solamente lloraría con gran amargura por el modo que la han utilizado para desviar y alejar al hombre del único que les puede salvar, que es Cristo Jesús, sino que estoy seguro que haría todo lo que estuviera a su alcance para terminar con la horrible idolatría que han rodeado en su nombre. Ahora, no podemos dejar de recordar cuando en las bodas de Canaán dijo a todos señalando al Señor Jesucristo en Juan capítulo 2, versículo 5. Nos narra Juan 2:5. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que Él les dijera. Hagan todo lo que Él les diga. Nos dice otra versión. Ahora, su carácter cristiano le hubiera impedido aceptar cualquier manifestación de culto o adoración, como lo hizo el apóstol Pedro cuando Cornelio se hincó ante él. Este le reprendió enérgicamente y le dijo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Cuán distinta es la actitud del que se dice ahora sucesor de Pedro, y la gente lo visita y le besa la mano y él se arrodilla delante de él y él acepta. Analicemos por parte de estos dogmas que han inventado en Roma, en la Iglesia Católica, en torno a María. Entonces, la Inmaculada Concepción de María, proclamada el 8 de diciembre del 1854,
4. ¿Qué dice la Biblia? Nada, porque es producto de la imaginación del Papa Pío IX, y parte del sistema mercantil que han construido con el nombre y la persona de ella. Al escudriñar las escrituras, vemos que Dios dice justamente lo contrario en Lucas 1:46. Lucas capítulo 1, versículo 46 nos narra: María reconoce y alaba a su Señor como su Salvador. ¿De qué la había salvado Jesús? A ella, a María. De lo mismo que nos ha salvado a todos los que hemos nacido de nuevo, de nuestros pecados, porque a eso vino el Señor, a salvarnos de nuestros pecados. En 1 Corintios 15:22, queridos, 1 Corintios capítulo 15, versículo 22 nos narra: en Adán todos mueren. Es decir, debido al pecado que heredamos, la muerte ha pasado a todos nosotros. María, como lo admite la propia Iglesia Católica, también murió. ¿Cómo pudo morir si era sin pecado? ¿En dónde está la Inmaculada, entonces? Romanos 3:10 nos narra: no hay justo ni aun uno, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Si María hubiera nacido sin pecado, Dios no podría decir que no hay ni siquiera uno. La Biblia también revela que María era plenamente consciente que el pecado estaba en ella, como en todos los descendientes de Adán, porque no se relata que después de dar a luz, llevó 2 ofrendas al templo conforme a la ordenanza de la ley en Levíticos 12. Uno era ofrenda encendida, simbolizando completa sumisión a la voluntad de Dios, y la otra era una ofrenda por el pecado, para que Dios la purificara, como decían Levíticos capítulo 2. Ahora, para sostener la Inmaculada Concepción de María, algunos líderes católicos han dicho: como Jesús nació sin pecado, era necesario que la Virgen también fuera sin pecado. Pero con ese argumento simplista, completamente simplista, tendríamos que decir que la madre de María también tuvo que ser sin pecado para que ella pudiera nacer inmaculada, y así toda la línea genealógica de María debería ser sin pecado hasta llegar a Adán. Lo cual esto es completamente absurdo. Más recientemente, el 1 de noviembre de 1950, el Papa Pío XII pronunció un nuevo dogma: el cuerpo de la Virgen, cuando ella murió, resucitó de su tumba y subió al cielo en cuerpo y alma, donde permanece entronada como reina del cielo. Curiosamente, ese es el mismo título que le daban los paganos antiguos a sus divinidades paganas que descienden de los tiempos de Babel, cuando escudriñaban los cielos para conocer el futuro por medio de horóscopos. También hasta el día de hoy se pueden ver catedrales católicas en Europa que en sus vitrales de la cúpula tienen los 12 signos del zodiaco. Queridos, la historia nos relata que varios papas fueron adictos a la astrología. Este título se vuelve a mencionar en Apocalipsis capítulo 17 y en el 18. Dice que para señalar el sistema de la Gran Babilonia, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra, yo estoy sentada como reina. El dogma de la Asunción de María es una muestra evidente del desprecio absurdo que tiene Roma por la palabra de Dios, y es un pilar más que han inventado para sostener todo su sistema mariano. Tampoco se encuentran en las Sagradas Escrituras ninguno de los diversos títulos con que Roma ha llevado a sus feligreses a la deidificación de que María es madre de la Iglesia Católica. Que la historia prueba que esa iglesia no tiene nada de santo o el absurdo de madre de Dios. También intentan justificar esta irracionalidad con una ecuación muy simplista y carente de toda lógica. Ellos dicen: si María es madre de Jesús y Jesús es Dios, entonces ella es madre de Dios. ¡Qué insulto a la inteligencia humana, querido, de sus seguidores! ¿Por qué habríamos de creer que Dios tiene madre? Sostener esta irracionalidad es creer que Dios tuvo un comienzo
lo que significaría que no sería Dios, porque el Dios que nos representa y que representa la Biblia es eterno, es único, es eterno, poderoso. Además, estaría colocando a María por sobre Dios. Ella tendría que haber existido siempre. Queridos, Jesús es Dios y como tal ha existido siempre. No comenzó su vida en el pesebre como la mayoría de los romanistas lo conciben. Lo que allí comenzó fue el milagro de su encarnación. Fue cuando Dios se manifestó en carne, como lo afirma la palabra de Dios en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16. Fue el momento en la eternidad de su existencia que entró al escenario del tiempo de este mundo. Esto es lo que él mismo aseguró ahí en Juan 8:58. El mismo Jesús cuando les dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. Jesús existió antes que María, antes que Abraham, antes que Adán, porque Él es el eterno. ¿Fue entonces María madre de un ser eterno? No, ella fue el instrumento humano que Dios escogió para que su Hijo eterno tomara un cuerpo humano y así poder morir para cancelar las demandas de la justicia divina que exigía que la paga del pecado fuera muerte. Alguien tenía que pagar esa deuda, queridos. Al momento de su encarnación, el Hijo eterno de Dios pasó a tener dos naturalezas, la eterna, que es divina, y la humana, que se manifestó en nuestras mismas debilidades, pero sin pecado. Obviamente que María nada tuvo que ver con esa naturaleza divina de Jesús, solamente con la humana, con la cual pudo ofrendar su vida. Ella fue la madre de esa naturaleza humana de Jesús, pero no de la naturaleza divina, que es eterna y ha existido siempre. En consecuencia, es un absurdo de proporciones infinitas decir que ella es la madre de Dios. Seguramente que Jesús, en su omnisciencia, cual Dios, previendo lo que los hombres idólatras harían con esta hermosa y santa mujer, jamás la llamó madre. Resumiendo, queridos, el título de Reina del Cielo proviene del paganismo antiguo, como dice la Biblia en Jeremías 44. Está presente en el día de hoy en el romanismo y perdurará hasta el fin de los tiempos, como dice el Apocalipsis 18, refiriéndose al sistema religioso imperante, donde nos narra en la Biblia, yo estoy sentada como reina. El espacio que le concede la Biblia a María se limita a 5 acontecimientos muy breves, pero el lugar que ocupa en el corazón de los verdaderos cristianos es ilimitado porque le amamos, le respetamos profundamente como una hermana muy amada en el Señor, pero no como la Madre de Dios. No se equivoque. Comparta este audio con sus conocidos. Que las vendas de los ojos se les caigan. Oremos para que cada vez más gente abra sus ojos. Dios les abra el entendimiento para que este dogma de fe, estas mentiras religiosas, cada vez sean menos, queridos. Sigamos aprendiendo. Dios me los bendiga y me los guarde. Gracia y paz.